Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? La protagonista de hoy en Monolito es una de las directoras más excitantes y que más opinión está generando en el panorama cinematográfico actual. Con un marcado estilo visceral y transgresor, sus películas abordan temáticas como la transformación corporal, la fluidez de género y sexual, la soledad y el amor. Es precisamente su original exploración del ser humano lo que le permite ofrecer una experiencia cinematográfica única, expandir los horizontes de su audiencia y, de paso, haberle valido la Palma de Oro en Cannes como mejor directora. Hoy hablamos de Julia Ducournau, autora de Crudo y Titán. Soy Alberto Serna, bienvenidos a Monolito. Y para hacerlo contamos con la colaboración habitual del cineasta Sergio Román. Pourquoi tu veux toujours partir? C'est chez toi ici. Sergio, bienvenido a Monolito, un episodio nuevo. Hacía tiempo que no podíamos juntarnos, no tenemos la suerte de contar con espacio libre entre Londres y Madrid, y por eso queríamos asegurarnos de que íbamos a escoger a un protagonista para el podcast que mereciera la pena. Barajamos bastantes nombres y al final coincidimos en uno, y creo que hemos acertado, ¿verdad? Así es, Alberto. Así es. Decimos ya quién es nuestra protagonista de hoy. Probablemente el título del podcast ya lo dice todo, pero te dejo que introduzcas a nuestra directora, protagonista de hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Julia Ducournau, la cineasta que está detrás de películas como Crudo o Titán. Y bueno, creo que merece la pena dedicarle un espacio a esta joven promesa, porque bueno, ha conseguido, yo creo que tambalear un poco los cimientos del cine underground, ¿no? Llevando una película muy personal al gran público e incluso a la Palma de Oro. Es la segunda directora que lo consigue, ¿verdad? La segunda en 28 años, así es, Alberto, después de Jane Campion, que la ganó ex aequo en 1993 por El piano. Hemos tenido que esperar bastante tiempo hasta que volviera a recaer en una mujer. Es una pena que Titán no fuera finalmente seleccionada por la Academia Francesa para los Oscars. O quizás es una buena noticia para el cine underground. Sí, es esta cosa de... como me estaba acordándome de aquella frase de Groucho Marx, ¿no? De no quiero pertenecer a un club que me tenga a mí como socio. Igual como tú bien dices, es mejor noticia que no esté. ¿De dónde surge esta directora? ¿De dónde viene Julia Ducournau? ¿Qué sabemos de ella? Bueno, sabemos que es una directora nacida en 1983 en París. Su padre era, como luego volveremos a decir, porque puede ser interesante de cara a explicar su filmografía, su padre era dermatólogo y su madre era ginecóloga. Y bueno, debutó en 2011 con un cortometraje titulado Junior. Y bueno, la verdad que ha tardado, yo creo que unos años, ¿no? en terminar de salir a la superficie, ¿no? Y tener el reconocimiento que creo que se merece. Comenzó en los estudios de literatura en la Sorbona, luego más tarde le fue picando el gusanillo del cine y acabó estudiando en la prestigiosa escuela de cine l'FMI, donde ella entendió que necesitaba ese algo más para terminar de contar sus historias, ¿no? Que necesitaba como esa parte visual. Y ahí es cuando se enamoró del proceso de dirigir, de la postproducción, cuando empezó a entender contar historias a través de imágenes como algo mucho más orgánico, ¿no? Que le permitía quizás
mostrar mejor su visión, ¿no? Ujú. Ella termina estudios de guión en la FEMI en 2008 y más adelante participa en una producción para la televisión francesa, Manger. Creo que tú medio la has visto por encima, aunque es Sí, la vi por encima. codirigida. Quizás un poco para constatar que realmente reunía muchas de las obsesiones que ya se empezaban a introducir en Junior y que posteriormente hemos ido viendo, ¿no? En Crudo y en Titán. Es un corto, es un mediometraje, perdón, es un largometraje ya, pero para televisión, codirigido, o sea que tampoco podemos decir que ella sea, sobre todo al tratarse de una cineasta francesa, donde el concepto autor todavía sigue siendo algo que se pone en valor. Pero bueno, sí que con ese afán completista, pues vi este largometraje, este telefilm, y pude comprobar que en efecto reunía muchas de las obsesiones, ¿no? que hemos ido viendo posteriormente en la directora. Ujú. Ella considera Junior, Crudo y Titán parte del mismo universo. De hecho, se pueden encontrar bastantes easter eggs, los huevos de Pascua. Vemos actrices, bueno, hay una actriz en concreto que aparece en todas ellas. Hay una progresión también del personaje femenino en distintas edades. Manger probablemente no, para los oyentes, no se incluiría dentro de este universo, de este continuum que Julia Ducournau propone. Pero Junior sí que, como has dicho, Sergio, en Junior sí que se encuentran muchos de las temáticas, las obsesiones y de la manera que tiene ella de ejecutar sus películas visualmente. Así que merece la pena. Está disponible en YouTube. Y si te parece, podríamos hablar ya del estilo de Julia Ducournau, que es de lo que se habla, lo que normalmente se habla de ella, sobre todo en publicaciones, buscando los titulares sensacionalistas sobre todo. Es de lo primero que se suele hablar sobre Julia Ducournau y sus películas. Si te parece, empezamos por la superficie y vamos quitando capas hasta llegar al núcleo y ya nos centramos en la temática, que es lo más interesante. Pero bueno, si quisiéramos hablar del estilo de Julia Ducournau, si alguien está preocupado por la violencia, por el estilo transgresor, por el body horror, ¿qué tenemos que decir aquí sobre ello? Pues yo diría que es una de las grandes herederas, ¿no? Del body horror, del movimiento de la nueva carne de David Cronenberg, que puso sobre la mesa David Cronenberg. Y creo que es lo que se puede decir, una alumna aventajada de este tipo de cine. E insisto, creo que ha conseguido desarrollar esta nueva ola francesa de cine de terror que tuvo lugar a partir del cambio de milenio, con películas como Frontiers, A l'Interieur o Alta Tensión de Alexandre Aja. Y yo creo que ha conseguido llevarlo a otra dimensión. Maneja códigos de género, pero los está aplicando a unas historias mucho más personales, ¿no? A un discurso propio, que es lo que, por otro lado, yo creo que a mucha gente, a muchos amantes del género, a lo mejor quizás de un perfil algo más fundamentalista no les ha sentado bien, ¿no? Creo que es una cineasta que ha replanteado una serie de cosas, que ha sabido llevárselas a su terreno para tratar de articular un discurso propio. Entonces, sí que, a pesar de ser un cine muy personal, mantiene algunos de los tics de un cierto tipo de cine, quizás que en algunos casos puede considerarse algo incluso gore. Y yo creo que muy en la superficie lo que podríamos hablar es que es de un cine que puede despertar cierto rechazo, ¿no? Tanto Crudo como Titán, los titulares más recurrentes vinculados a estas películas han sido relativos a eso, ¿no? A desmayos, vómitos, salidas del cine, y bueno, yo creo que es un poco algo que ha jugado, por un lado juegan contra de las películas porque son mucho más que esto, pero también creo que han causado el efecto contrario, ¿no? Que es darles publicidad y amplificar un poco la recepción que habrían podido tener, de no ser tan impactantes. Se habla de desmayos en el Festival de Toronto. Obviamente, si uno hace una búsqueda superficial en internet,
Lo primero que se encuentra son titulares que hablan sobre canibalismo, sobre monstruosidad. Cronenberg aparece en todos lados. Sin embargo, cuando uno ve las películas de Julia Ducournau, si bien existen un par de escenas en cada una de ellas en las que quizás el aprensivo tenga que desviar la mirada, se quedan muy en la superficie y casi que se olvidan al final la película. No es la cuestión principal. No, no, en absoluto. Aunque yo reconozco que no suelo ser especialmente sensible a este tipo de cosas, pero sí que la película contiene dos momentos. O sea, cada una de las películas contiene al menos un momento que a mí me resultó especialmente desagradable. O sea, y que sí que me hizo un poco desviar la mirada, ¿no?, de la pantalla. Pero Pero sí, no debe ser un impedimento. no, en absoluto. E insisto, creo que no deja de ser publicidad. Es como aquello de no importa que hablen mal. El caso es que hablen. Ella, entiendo que Ducournau está bastante cansada ya del tema, lo ha manifestado en alguna entrevista, pero no deja de ser algo que también ha favorecido, ¿no?, que las películas se hayan visto más. Bueno, ¿de qué hablan las películas de Julia Ducournau? Bueno, partiendo de la base de que yo creo que ni Julia será capaz de decir con mucha precisión qué cuentan sus películas, lo que sí que encontramos, la idea inicial que está presente en sus pelis y al mismo tiempo en Junior, su primer cortometraje, y creo que en cierto modo también en Manger o It, el telefilm que dirigió, es siempre como la historia de una transformación, ¿no?, de una transición. Que lejos de contarse en una clave psicológica, se materializa en algo físico, en algo mucho más orgánico, ¿no? Una transformación literal, como podría ser en La Metamorfosis de Kafka, ¿no?, con ese Gregor Samsa que se despierta convertido en insecto. Entonces yo creo que es un cine que habla del despertar sexual, ¿no?, en el caso de Crudo, por ejemplo, en el caso de Junior Titán, también. en Junior es- también, Junior y es una Crudo quizás historia son obras mucho más hermanadas, ¿no? Es decir, son obras mucho más similares y donde creo que hay, pues eso, es como si de alguna forma Crudo fuera más un desarrollo de lo que estaba planteado en Junior. En Titán Existe yo creo que llegamos a otro estado distinto, ¿no? la proximidad de edad entre las protagonistas de Junior y Crudo es mucho más... es mayor, es más cercana. De hecho es la misma actriz. Pero bueno, sí, es la entrada a la adolescencia en Junior, que es una historia de metamorfosis. Es una historia del patito feo, ¿verdad? Totalmente, sí. Junior quizás el planteamiento tiene un trazo es de un trazo mucho más grueso. Es un patito feo que se convierte de repente, pues, en eso, en un cisne, ¿no? Pero sí, volviendo a la metamorfosis, a la transformación corporal, también habla Julia de fluidez de género, fluidez sexual, y luego ya más adelante ya lo hace en Crudo. En Crudo ya se habla de vínculos fraternales, y en Titán entramos ya a temas más profundos como la soledad o el amor incondicional. Claro, Y sí. no, me parece muy interesante la cuestión de la metamorfosis. Es un estudio del ser humano, ¿no? Ya habla mucho de la búsqueda de qué significa ser humano o humana, de buscar los grises entre el blanco y el negro. Y me pareció muy interesante algo que comentó en una entrevista para el Festival de Cine de Nueva York. Dijo algo como que cada persona debe debe explorar distintos estados, debe atravesar distintos puntos de transformación para encontrarse a sí mismo al final del camino. Al escuchar lo que dijo en esta entrevista, pues todo empezó a cobrar más sentido. Creo que Crudo, como película, es más entendible que Titán. Titán, a veces, a muchos espectadores les sucede que al final del visionado las sensaciones han sido muy interesantes, sensaciones muy frescas, supone casi un desafío como espectador, lo cual es bueno, pero no sabe muy bien uno cuál era el mensaje de la película.
Sin embargo, el escuchar entrevistas, y esto es lo bueno del cine de Ducournau también, que crea un debate. Y ese debate es edificante. Y al final uno se queda con un pozo que creo que merece mucho la pena. Entonces este tipo de subtemáticas que has empezado a comentar tienen el hilo común, se agrupan en torno a un estudio sobre la humanidad. Quizás quede bastante pedante, pero yo creo que tiene sentido. Pensaba que Julia no tenía las cosas claras, pero sí que las tiene. Sí, ella en las entrevistas habla mucho de los existencialistas, ¿no? Cuando menciona que ella, una frase que repite mucho es la de que le obsesiona un poco la idea, ¿no? De ser muchos para acabar siendo uno, ¿no? Para Exactamente. acabar llegando a un conocimiento profundo sobre uno mismo. E incluso no descarta el hecho de que eso nunca llega a producirse. Es decir, es un proceso largo, muy complejo, y yo creo que es lo que trata, y es lo que me parece de verdad interesante, que es un cine que se sostiene mucho sobre lo físico, sobre lo orgánico. Incluso, y esto lo hablaremos más adelante, las elecciones, ¿no? De los protagonistas, de los actores, las decisiones de casting. La idea de buscar caras que ella quiera filmar, de no irse a actores o actrices, salvo con alguna excepción, que sean conocidos. Sobre caras sobre las que el espectador no tenga ningún prejuicio, a las que el espectador no les pueda atribuir nada como consecuencia de haberlos visto previamente en otras películas. Alguien completamente limpio, virgen, sobre el que el espectador pueda depositar un recipiente vacío, ¿no? Sobre el que el espectador no tenga como ese prejuicio, ¿no? Ese background que solemos tener a menudo con actores ya reconocidos. Y creo que ella intenta utilizar como esos modelos, esos rostros, esos cuerpos de actores generalmente desconocidos para tratar de articular un discurso que no se base en lo narrativo, en lo explicativo y que hable de esta idea que hablamos de ser muchos para ser uno, de esta transformación, por así decirlo, y que lo haga de una forma física, con actores, eso, insisto, que no sean conocidos. Ya para enlazar con el estilo de Julia Ducournau, y aquí podemos incluir la selección de casting, me gustaría que comentaras el uso del dolor, de la fisicalidad, para generar empatía. Creo que es un método bastante poderoso que nos hace empatizar con personajes de dudosa moralidad. Y ya mencionaste de dónde viene Julia Ducournau, el background de sus padres. Pero ¿qué te parece, junto con escoger actores no conocidos, sin ningún historial asociativo, el uso del dolor, más allá del sensacionalismo o de Cronenberg? ¿Qué te parece como táctica empática? Creo que es un recurso que funciona. De hecho, las escenas quizás más impactantes de las dos películas tienen que ver con momentos en los que, bueno, en un caso pues es una amputación y en otro pues un personaje que se desfigura la cara, ¿no? Golpeándose con un lavabo. Realmente sí que en el caso de este último personaje que menciono, estamos hablando de un personaje que acaba de matar a gente y que trata de, pues eso, se desfigura la cara para evitar ser reconocida por las autoridades que la están buscando. Y sí que es una escena en la que sientes esa cercanía con el personaje, ¿no? Un personaje que acaba de matar a lo mejor a 4 personas y no obstante sientes esa cercanía, no quieres que lo haga. Y sí, creo que en el caso de Cru también, el personaje que sufría esa amputación también era un personaje especialmente antipático, que causaba cierto rechazo. Y creo que sí que hay un punto como que es un denominador común que nos puede unir a todos, ¿no? Esa cercanía, ¿no? Un personaje que está sufriendo, que está experimentando ahí pues una especie como de crisis. Y creo que lo lleva todo por eso, una vez más, como tú apuntas, hacia lo físico, ¿no? Es decir, poco diálogo y un trabajo muy desde lo visual, desde lo físico. Bueno, hablemos entonces del estilo, la puesta en escena. Tenemos la música, la fotografía, podemos mencionar el estilo direccional en general, la selección de casting. A mí lo que me llamó la atención poderosamente, más allá de la visceralidad, el body horror, que tampoco hay tanto, desde mi punto de vista. No lo hay, no estoy de acuerdo contigo, ¿Cierto? Alberto. Me llamó mucho la atención las escenas de bailes y las
los planos secuencias que encontramos tanto en Crudo como en Titán. Para mí son las escenas, los planos secuencias y las escenas de baile son de lo más destacable, con lo que más he conectado. De hecho, cuando vi Titán en casa, creo que paré la escena, la volví a poner desde el principio, la vi 2 o 3 veces. ¿Cuál te refieres? ¿La escena primera del baile, la toma larga del principio? El plano secuencia lo he vuelto a ver varias veces porque me impresiona, y la primera vez no fui consciente que era un plano secuencia. Utiliza zooms y desvíos de atención, sigue a un sujeto y luego cambia de sujeto para que al primero le dé tiempo a situarse en el siguiente punto de la escena o cambiar de vestuario. Y quizás no fui consciente, está tan bien hecho, y seguramente les llevó 45 tomas para conseguirlo. Está tan bien hecho que no fui consciente de ello. Estaba hablando en este caso del baile en el parque de bomberos de Titán. Es una escena muy mágica. Creo que están usando una canción de un grupo que se llama Future Islands. Y bueno, una escena bastante catártica y poética. Y luego también me llamó la atención mucho la escena en Crudo, en Las Novatadas, cuando la protagonista con todos los novatos entra en este... es un bajo donde hay una fiesta. Y bueno, ya está... Ella va avanzando, va moviéndose dentro de esta discoteca o de este bajo, y se va convirtiendo, va dejando su niñez atrás y se va convirtiendo en una mujer. Y las 2 escenas me calaron, las del baile. Y Julia Ducournau menciona que este tipo de escenas ella las prepara porque muchas veces no es necesario usar diálogo o guión para expresar todo lo que ella quiere expresar, y creo que aquí lo consigue. Si quieres hacemos una división, hablamos de los planos secuencia primero y luego de las escenas de baile. Bueno, pues los planos secuencia, a ver, coincidimos en que había parte de las escenas de baile. También tenemos en Titán otro plano secuencia que no tenemos claro si lo era realmente. El plano secuencia de los asesinatos. No recuerdo si había algún corte, pero era una toma bastante larga. Pero sí, especialmente estos planos secuencia parecen, bueno, es pronto para decir si son marca de la casa, pero efectivamente sí. Las 2 películas contienen un plano secuencia en momentos especialmente expresivos, ¿no? Yo creo que sí, es bastante... En el caso de Titán, es un plano... Porque fíjate que yo cuando vi Crudo no me llamó tanto la atención el plano secuencia de la chica, el que mencionas. El caso de Titán, evidentemente, es un plano secuencia del que ya pues está hablando, ¿no? Es una forma de arrancar la película, yo creo que bastante potente. Además, una canción que creo que es de The Kills, que queda genial. Es una canción que luego vuelve a sonar. Tengo una duda con esto, Alberto. Esa canción que suena al principio, en el plano secuencia de Titán, vuelve a sonar después, interpretada por otro cantante, en la escena del parque de bomberos. ¿Te suena si es la misma canción? No estoy seguro. No lo tengo claro. La escena de baile hay 2. En una de ellas la protagonista no participa. Son solo los chicos y el padre. En esa escena se utiliza una canción de Future Islands. Y en la segunda escena, que es en la que ella acaba bailando encima del camión de bomberos, ahí se utiliza otra canción, pero no sé si es la misma de The Kills. Me extrañaría, pero
quizás tú lo tengas más claro. Volviendo a lo que hablamos de los planos secuencia, pues yo creo que, y esto también entronca un poco con el estilo de Jules Ducournau, todavía lo sigo percibiendo como bastante ecléctico. Es decir, creo que no le termino de tomar el pulso todavía a su, en fin, a ciertas constantes formales, más allá de esto que mencionas de los planos secuencia. Que es como si en cada película ella quisiera hacer como un plano secuencia en una escena particularmente expresiva o que tenga cierta importancia, ¿no? Para contar su idea. Pero sí que me parece muy interesante porque esto entronca esto que dices de no recurrir a las palabras, y ahora hablaremos de esto. Creo que también está presente en la puesta en escena. Es decir, la escena, y ya no sé si ir hacia lo que es el baile, no sé si ya me estoy adelantando, pero la escena del principio del baile de Titán es bastante representativa de lo que va a ser luego la película. Es decir, te está adelantando esta cosa que ella decía, ¿no? De Ducournau hablaba de cómo era ella vista, porque hay un cambio de punto de vista. Es decir, primero la vemos a ella vista como un objeto, vista a través de los ojos de los hombres que están ahí, viendo bailar a mujeres sobre coches, y a medida que la cámara se acerca hay un ligero punto de vista en el que vemos que ella como que se empodera, ¿no? Completamente ajena a la mirada de esos tipos, ella de repente se empodera y como que trasciende, ¿no? Y se siente pues eso, como sexy o completamente libre, ¿no? De esa presión. Y yo creo que la película habla de eso, o sea, el plano anticipa de qué va la película, de cómo ella deja de estar sometida a esa percepción ajena que se tiene sobre ella y pasa ella como a empoderarse, ¿no? Como pasa... Lo cual tiene sentido, porque más adelante en la película ella también se libera de la presión de sus padres, lo cual también sucede en Crudo. Exacto. Ella, la protagonista, termina estudiando o tiene que ir a estudiar en la misma escuela de veterinaria que sus padres y su hermana y seguir los pasos de sus padres. Y ella se libera, sufre una transformación sexual, de identidad. Y estoy empezando a conectar más puntos ahora, lo cual te agradezco. Pero tiene sentido lo que dices. No sé si seguimos hablando de la siguiente escena, del plano secuencia o de escena de baile. Bueno, me apetece hacer un apunte sobre, bueno, que es un poco está relacionado, ¿no? El baile y el plano secuencia, pero hablaría del baile, es decir, de cómo está luego, de cómo esas escenas espejo, ¿no? Del primer baile de la protagonista cuando ¿cómo se llamaba la protagonista? ¿Era Adele? No. Alexis. Cuando ella, no, Alexia. Claro, cuando hace ese primer baile, que es una escena, hay un contraste entre esa primera escena de baile, siendo ella una mujer, un objeto de deseo, y luego cuando ella ya sufre esa metamorfosis hasta convertirse, entre comillas, en Adrienne, y baila delante de los bomberos, y esto lo he visto también en algún apunte, el rechazo que parece que genera, ¿no? Es decir, cómo de repente ya no es vista como era vista al principio. Ya no es vista como un objeto de deseo, sino como algo que genera desconcierto, ¿no? Un ser casi andrógino, pero que en teoría es un hombre, que todos lo creen hombre, y que de repente empieza a hacer como ese baile sexy, como el que hacía ahí delante de los coches, y que bueno, no recuerdo si lo hacía de encima de un camión de bomberos, creo que era el baile. Sí, también era... sí. Y había como ese contraste, ¿no? De cómo de repente ella ya no la miraban los hombres de la misma forma, ¿no? Cuando se convierte en chico. Y hay un momento, hay espejo, ¿no? Una simetría entre esas dos escenas, para contarte una vez más la idea. Sí, y creo que, de nuevo, volviendo al punto que he mencionado antes de suponer un desafío al espectador, la intención de Julia también es no solo transformar a los personajes, sino transformar al espectador a través de esta metamorfosis de los personajes. Porque la fluidez de género y la fluidez sexual es un tema tabú. Hemos creado construcciones sociales y de identidad de que eres o blanco o negro, y todavía en muchas sociedades los grises, los puntos intermedios no están admitidos. Entonces a mucha gente en un primer visionado le puede parecer incómodo lo que se está tratando y cómo se está expresando, pero sin embargo deja ese pozo, y a mí es lo que es lo que agradezco de estas películas de Julia Ducournau. Me hace sentir, me supone un desafío, me hace sentir vivo, me
me plantea cuestiones y más allá de lo que de lo que aprendí como niño, de cómo se dividía el ser humano, cómo se dividía, cómo se categorizaba. Entonces estoy muy, muy a favor de las temáticas y de la puesta en escena y de la ejecución que Julia plantea. Sí, además esto va más allá, esto de la fluidez de género también, cuando Julia Ducournau habla del amor, Uh-huh. en este caso del amor paterno-filial, del amor incondicional, que ella dice, es decir, es un hombre que claramente, a pesar de la ambigüedad inicial, claramente no sabe que el personaje de Adrienne no es realmente su hijo, o sea, que su hijo no es Uh-huh. él. Pero aún así, tiene como ese amor que no sabe dónde colocar, que elige poner en ese recipiente, que es el personaje de Alexia, transformado en esa otra cosa indeterminada Uh-huh. que el personaje de bombero, no me acuerdo ahora el nombre, de Vincent Lindon, el personaje que interpreta a Lindon, Sí, Vincent. él Uh-huh. Se llama decide, también. Vincent se Sí, llama sí, igual, sí. vale, Vincent. Vincent de repente dice, no, es que es mi hijo, decido que es mi hijo y lo voy a querer de forma incondicional. Y lo lleva a las últimas consecuencias, es decir, cuando Alexia da a luz a ese... Spoilers, por cierto. Sí, lo Nada. siento. No pasa nada. Claro que lleva hasta las últimas consecuencias ese amor. Y ella también tiene ocasión de matarlo y decide no hacerlo en un momento dado. Alexia tiene ocasión de acabar con Vincent y no lo hace. Y entonces Esa es la... hay esa relación paterno-filial que va más allá del estereotipo de los códigos. Es como dos personas que libremente, independientemente de lo que sean realmente, independientemente de cuáles sean sus lazos reales, deciden crear unos nuevos. Es decir, ellos deciden ser familia, deciden ser padre e hijo, a pesar de que él no sea realmente el padre y ella no sea realmente el hijo. O sea, y ni siquiera su nombre. Uh-huh. O sea, pero eso es lo de menos. Lo que plantea Ducournau es romper todos los encorsetamientos, ¿no? Es decir, estirar esa transformación es decir, es una transformación física, pero a través del físico está contando la idea. Y la idea es romper, ¿no? Los tabúes, Cierto. ir hacia otra dimensión, ¿no? Ir hacia otro lugar. También se percibe en la escena volviendo a la escena primera escena de baile en el Parque de Bomberos, son todo hombres. La masculinidad tóxica que habla mucho en las entrevistas, exactamente, ¿no? sí. Es una mirada sobre eso. Y la gente lo agradece, la gente viendo comentarios, la gente agradece enseñar o mostrar esta masculinidad con otros ojos. Todos los chicos bailando juntos, una canción pop, el uso de la luz, es una luz pues, de un color violeta. Sí. Violeta, sí. Y bueno, la gente lo está agradeciendo y de nuevo, al final es este estudio de la humanidad, de la fluidez, estamos en constante cambio como seres humanos y estoy deseando ver el siguiente proyecto porque si este es el continuum que ella ha elegido, tiene mi voto a favor. Volvamos al estilo. ¿Hablamos de fotografía, de la dirección de fotografía? Sí. Bueno, podemos decir que ha repetido con el mismo colaborador, tanto... Bueno, en fotografía creo que trabajó es Ruben Impens. Sí, Ruben Impens. Es un director de fotografía belga. De Ghent. Uh-huh. Y bueno, pues creo que solo han trabajado juntos en 2 ocasiones, en Crudo y en Titán, Uh-huh. y de momento pues parece que la colaboración es bastante sólida. Yo creo que sí, a nivel formal, como decía antes, me cuesta todavía ver tics en Julia Ducournau, pero sí que es cierto que suele ser un estilo bastante sobrio, que a menudo se ve que a menudo rompe con momentos así como los de los planos secuencia, pero suele ser una cámara que está bastante quieta. En el caso de Titán, la fotografía de Impens quizás sí que es mucho más, llama más la atención, es más, a lo mejor, pues más vistosa, más sobre todo por estas escenas que hemos mencionado. Uh-huh. Y sí que se puede percibir también esto que hablábamos de los violeta, de los tonos violeta, como esa transición que creo que Ducournau apuntaba en una entrevista desde unos colores, desde unos tonos más fríos hacia unos tonos mucho más, pues eso, más violetas, más rosas, un poco más, como más chillones, más llamativos.
Pero en general me parece que tiene una estética bastante austera. Ujú. Es la impresión que me da. Y creo que Titán sí que es una película a lo mejor visualmente algo más iconoclasta, pero insisto, Crudo sí que me parece una película como mucho más sobria, más medida. Ujú. Ella creo que quería empujar un poco a su director de fotografía, alcanzar nuevas cotas en Titán, comenzando obviamente con el plano secuencia, y luego con el uso de la luz. Ella menciona a Caravaggio, de hecho. A Caravaggio. Sí, sí, sí. Sí, yo también he leído alguna comparación, en este caso con Dalí, creo. Ujú. Pero te refieres, a ver, es que esta era una de una En crucifixión. Titán, sí. En Titán. ¿Te refieres a cuando hace el amor con el coche, cuando tiene sexo con el coche? Sí, el uso Oh. el claroscuro, supongo, en general. Y luego intentar... Ella le da mucha importancia al aspecto visual de sus películas. No entiende el cine sin el aspecto visual. Hay gente que, bueno, se centra más en otras cuestiones, pero ella sí que... a ella sí que le parece una parte fundamental. Entonces a Rubén Impens en esta ocasión le dijo, mira, tenemos que subir el nivel al 50% en esta nueva película. Y bueno, empezó a pasarle notas y bueno, Caravaggio es una de ellas. Plano secuencia, un plano secuencia que es el comienzo de la película. Bueno, no es el comienzo, porque el comienzo es un flashback, pero la introducción al personaje adulto del protagonista. Y no sé si tú has explorado más. Yo sobre esto que hablamos me parece interesante remarcar lo que para mí es un poco la cima de esta colaboración entre Ducognois e Impens, que es el momento de la escena de sexo con el coche. Es decir, cuando ella llega ahí y se encuentra con el coche y las luces del coche son cada vez más cegadoras, de hecho es una idea de luz bastante potente, cómo ella acude a la llamada y los faros del coche, que por otro lado está como agitándose, ¿no? Está como moviéndose. Sí. De repente pues vemos que los faros empiezan como a cegarla más, y aquí es interesante introducir algo que ella también ha comentado en alguna entrevista, la cualidad sagrada, ¿no?, de esa relación que ella mantiene con el coche. Uh-huh. Cuando finalmente hacen el amor, cuando finalmente tienen esa especie de escena sexual bizarra y loquísima que puede incluso provocar risas en mucha gente, vemos ahí un plano cenital en el que ella tiene las manos atadas y está como en una posición como si estuvieran equiparándola, ¿no?, pues toda la imaginería religiosa, ¿no?, de Jesucristo crucificado. Y entonces luego parece como si la propia concepción que ella tiene, o sea, es decir, ella queda embarazada y es un poco como por el Espíritu Santo, ¿no? Es como una concepción casi, pues eso, completamente como si rememorara esto, ¿no?, a la Virgen María. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahí luego está esta cosa, a lo mejor puede que un poco cogida con pinzas, como si el padre, que es el bombero, fuera en realidad Dios, ¿no? Y bueno, no sé, hay como ciertos apuntes que parece que van encaminados a establecer una comparación religiosa, o como ella dice, sagrada, más que religiosa, y esta cosa a nivel visual creo que es muy interesante, ¿no? El momento en el que ella pues es no me sale la palabra, cuando se queda embarazada, sí, ¿no? Cuando te entiendo. Que eso creo que está muy bien resuelto a nivel visual. El momento de la de concepción. Sí, el momento de la concepción. La concepción es la palabra que no me salía. Que creo que sí, que a nivel visual yo creo que es una de las cimas, ¿no?, de esta colaboración. Y bueno, y de hecho el nacimiento del bebé al final es esa salvación de Vincent también. Totalmente. Es que además es esa cosa como sí, ese amor incondicional, ¿no? De me da igual, me da igual. O sea, yo voy a hacerme cargo del bebé. ¿Quieres hacer algún otro apunte o dejar algún otro apunte sobre la dirección de fotografía? A nivel más técnico, ¿hay algo que merece la pena? A nivel más técnico es lo que comentaba, que veo como bastante sobriedad, que a veces se rompe con momentos a lo mejor más potentes. Quizás un cierto afán por el preciosismo en algunas cosas, como en Crudo, cuando vemos los momentos de los caballos, en la primera vez que ella hace sus prácticas.
Hay algunos momentos donde se coquetea un poco con momentos a lo mejor un pelín pues eso, más preciosistas o con un componente algo más pretencioso, pero en general creo que se mueven en un equilibrio bastante acertado. Son películas que a mí personalmente no me generan rechazo en ese sentido. Creo que saben muy bien cuándo romper y cuándo llevar la estética más lejos. Y es lo que hace que sea más efectivo. Me gustaría pensar que van a seguir colaborando juntos, porque estas cosas siempre funcionan así. Yo creo que a través de la confianza y de la colaboración, si siguen colaborando juntos, Ducognois Impens, pueden llegar a hacer cosas bastante potentes. Bueno, hablemos del hecho de que estas películas tan transgresoras, y puedo volver a mencionar la nueva extremidad francesa, el cine de Gaspar Noé, de Claire Denis. Ese tipo de películas, las películas de Julia Ducournau, son trabajos que solo pueden hacerse en Francia, o por lo menos no en América o en Hollywood, porque es bastante puritano el cine estadounidense. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? Muy de acuerdo. Desafortunadamente, o afortunadamente, por lo menos todavía en Francia, se le da crédito, ¿no?, a los autores y se les da todavía, hay como una voluntad por darles recursos a que cuenten sus historias. Entonces, bueno, esa especie de chauvinismo que la gente le suele presuponer a los franceses aquí, yo creo que en el cine siempre es una buena noticia, porque realmente todavía es reconfortante comprobar que sí, que dejan que los directores hagan cosas con un sello personal. Yo lo vería ahora mismo muy difícil. En Estados Unidos al final lo que encontramos son excepciones, como puede ser un Paul Thomas Anderson, un Tarantino, y ni siquiera, porque Tarantino es más comercial, pero es muy difícil, fuera de las fronteras del cine francés, no sé. Y asimismo, ya no solo por Francia, películas como Titán, por desgracia, no son lo habitual. No sé, películas con ese nivel de ambición formal, como por ejemplo el otro día estaba leyendo sobre Robert Eggers, que estaba hablando Ethan Hawke de la nueva que han hecho, de Northman, y decían que era una excepción, ¿no? Que en el Hollywood actual se hiciera una película con ese nivel de ambición. Yo creo que estamos hablando ya de cosas muy, muy puntuales y por desgracia cada vez menos habituales. O sea, Sí, bueno, he leído en internet, no sé si es cierto o no, pero he leído que la productora... ¿Quién está produciendo The Northman? ¿Lo sabes? bueno, es la distribuidora es A24 y pues la productora, la verdad que no lo tengo claro. ¿Te refieres a lo que es la Bueno, productora? sí, No una productora, Universal, no una sí, persona. Universal. Ah, Universal, Bueno, vale. leí que creo que le han obligado a Eggers a volver a grabar 2 o 3 escenas que no habían quedado bien, Ah, ¿en serio? pero no lo sé, ya veremos. Y que parece ser que cantan, que destacan, porque son bastante diferentes en tono a la película en sí. Entonces, bueno, veremos si es cierto o no, si ha tenido que ceder Eggers en esta incursión o este primer trabajo propiamente de Hollywood o no, pero bueno, tenemos muchas esperanzas depositadas en Eggers, ya ha demostrado quién es con sus 2 trabajos, y con Julia Ducournau. Claro, ahora le toca a ella, porque Eggers es su tercera película, aunque él esté trabajando en Estados Unidos, es su primera película de presupuesto. Y Ducournau, que ha coqueteado ya, pero en el mundo de las series, como en el caso de esta de M. Night Shyamalan, de Servant. Pero claro, ahora es cuando creo que se plantea dar el salto. No sé si la va a hacer en francés, eso parece claro, que va a ser en francés, pero he leído cosas contrapuestas, que plantea el salto a Hollywood con su tercera película, o que hará una más en Francia, y luego se plantea hacer una serie en Estados Unidos. La cosa puede andar por ahí, pero esta transición, que creo que para muchos autores suele ser traumática, porque entiendo que hay mucho en juego, y son pocos los que han conseguido mantener el sello, los que han conseguido mantener su visión personal Sí. en ese Ya cambio. hablamos, Entonces siempre perdona, hablamos de de Lanthimos, Lanthimos, exacto. que es uno de esos pocos también que ha conseguido, joder, que ha dicho,
¿esto se hace como yo diga nada. o no se hace? O para eso me voy a hacer anuncios, que decía, Sí, ¿no? Pues habrá que ver esta mujer, porque al final no deja de ser eso, lo contradictorio. Es como te quieren porque haces las cosas de una determinada manera, pero luego quieren que los hagas de otra. Entonces hay ahí una contradicción con Hollywood. te entiendo. Ya le Sí. pasó a Alexandre Aja, el director francés de Alta Tensión. Mm. Se fue a Hollywood a hacer un remake de Las colinas tienen ojos. Y bueno, quedó aquello entre Pinto y Valdemoro. A mí fíjate que es de las que más me gustan Ujú. de Hollywood, casi te diría que es la que más me gusta. Que no es mucho decir, porque no me gusta mucho lo que está haciendo, aunque bueno, me falta por ver la del cocodrilo, me falta. Ujú. A ver, Julia Ducournau, lo que pasa que es de esas cineastas que yo también la veo, al igual que me pasaba con Lántimos, veo que la forma en ella es bastante importante, es bastante indisociable, por lo que mencionábamos, que ella no explica las cosas con imágenes, no es un cine especialmente narrativo, ni sobreexplicado, ni creo que, que lo llamativo de su cine se encuentre solo en las historias, es un pack, es una cineasta donde forma y fondo son Ujú. indisociables. Si recurriera a una puesta en escena o unos planteamientos formales más estándar, creo que su cine de repente cojearía. Es una cineasta, al igual que como con Lantimos, que es que le tienes que dar aras para que realmente haga un cine, o como pasa con Robert Eggers, que son cineastas que al final es el combo. Todo es una visión personal y les tienes que dar mecanismos, instrumentos para que puedan desarrollarse, Cierto. ¿no? Bueno, a ella siempre le quedará Francia, seguro. Sí, sí, yo creo que sí. Afortunadamente allí en Francia, como decíamos, es más, hay más respeto, ¿no? Por este tipo Ujú. de cine. A veces quizás demasiado, porque también a veces nos intentan colar unas películas que yo digo, mira, no, esto no lo compro. Pero sí. Muy bien, Sergio. Ha sido un placer hablar contigo de Julia Ducournau, una de las cineastas contemporáneas más interesantes, más frescas y seguro que estamos de vuelta muy pronto. Pues muchas gracias, Alberto. Ha sido un placer estar de vuelta y nada, que no pase tanto tiempo hasta grabar el siguiente. Y aconsejamos a nuestros oyentes que vean las películas de Julia Ducournau. Así es. Y bueno, siento el spoiler. Igual tienes que meter un aviso al principio. pero bueno, Nada, hasta ha sido un rato agradable y sí. Tienes que verlas, que es una cineasta. Porque aquí solo hablamos de cineastas muy prometedores. Así que nada, a echarle un vistazo. muy bien, Sergio. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo, Alberto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Monolito está presentado por Alberto Serna con la colaboración del cineasta Sergio Román. Música de los créditos a cargo de PBSR. Descubre más cine contemporáneo en la web de Monolito, monolitomag.com.